gusto que José Antonio Caballero, el doctor Caballero, haya aceptado esta invitación, un tema que pues particularmente le ha dado un seguimiento, ¿no? Es un experto en estructuras judiciales con una profunda visión no solo del tema jurídico per se, sino también de una serie de aspectos que lo vinculan con la sociología, como cómo operan los, digamos, en la sociedad estos mecanismos, pero también con una profunda conocimiento de la práctica. Yo creo que en ese sentido me identifico mucho con su manera de los temas que investiga, y la verdad me da mucho gusto tenerte, José Antonio, y me voy a permitir hacer referencia muy breve de su trayectoria. Como todos sabemos, José Antonio Caballero Juárez es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, obtiene el doctorado por la Universidad de Navarra y asimismo tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Stanford. Es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y es profesor de la División de Estudios en el CIDE. Bueno, efectivamente, vamos a dar paso a esa introducción. Bienvenido, te escuchamos. Por supuesto. Muchas gracias. Pues gracias por la presentación. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes. Son varias razones, pero yo quiero marcar esta. Así como en la corte hablamos de épocas, creo que en Navarra se puede hablar de épocas. Y me parece que han tenido digamos, se ha iniciado una época muy afortunada para Navarra, donde tienen una presencia, se deja sentir mucho, y eso es fundamental, ¿no? Los abogados, podemos discutir un rato, por ejemplo, del tema de la colegiación, yo puedo tener algunas dudas, pero la idea de tener un cuerpo de abogados activo y serio, sobre todo, creo que es exacto, independiente, serio, que pone la voz cuando hay que ponerla, creo que eso es fundamental y me da de veras mucho gusto estar con ustedes, la invitación, gracias y bueno, felicidades por eso, creo que eso es lo que tiene que hacer Navarra y me da mucho gusto lo que está haciendo, ¿no? Bueno, sin más, voy a hablar de los fideicomisos y de algunos temas relacionados con el financiamiento de la justicia. El problema duro en general es el financiamiento. Y déjenme adelantarles la hipótesis con la que quiero cerrar. Los fideicomisos son críticos, sobre todo para garantizar lo que en lenguaje, digamos, de presupuesto, es el presupuesto multianual. Normalmente los poderes judiciales viven al día, por decirlo de alguna manera. Todavía se acaba de aprobar el presupuesto, todavía no hay un análisis muy concreto, digamos, para el PEF 2024 en cuanto al Poder Judicial. Se esperan recortes, la liberó el Tribunal Electoral, se esperan recortes, todavía hay que hacer un balance, pero grosso modo, lo que vamos a ver es que hay cierta estabilidad, sobre eso voy a regresar, pero es estabilidad para gasto corriente. El gasto corriente la libra, no tiene problema en el gasto corriente. Pero cuando estás hablando ya de abrir nuevas unidades institucionales, cuando estás hablando, digamos, de una operación o de planeación dentro de la justicia, ahí es donde se complica. Y los fideicomisos típicamente son una alternativa y se han utilizado para mucho en ese sentido. De hecho, el único fideicomiso que sobrevive dentro de este camino es el famoso fideicomiso de la justicia. Todos los poderes judiciales lo han tenido desde hace mucho tiempo y se ha utilizado mucho para como el cajón desastre, para sacar recursos de muchas partes, ¿no? Entonces, lo que me gustaría marcar es la importancia, digamos, de este tipo de estructuras, sobre todo para marcar la continuidad en la capacidad de los poderes judiciales para prestar servicio de partición de la justicia, ¿no? Dicho lo cual, aquí está más o menos el estado de los fideicomisos. Creo que podríamos decir varias cosas, pero me quiero concentrar en algunos. Hay fideicomisos, y esto, aquí hay preguntas muy importantes con también la disolución de los fideicomisos, ¿no? No es un programa de plumazo. El transitorio de días para disolver es muy complicado.
si empiezan a ver el dinero dentro de los fideicomisos, y aquí hay una pregunta implícita también, perdón por disgregar. Algunos de estos fideicomisos son públicos, otros me parece que son privados. Y aquí hay un problema, digamos, mucho más de la concepción de los fideicomisos en sí mismos y las condiciones para su desaparición, ¿no? Yo pensaría de inicio que el transitorio va a complicar mucho el movimiento de los recursos que están dentro de los fideicomisos, simplemente por el hecho de que los fideicomisos invierten este dinero. Entonces, hacerlos líquidos de la noche a la mañana, simplemente eso no va a ser un problema fácil de resolver, ¿no? Entonces, esto subraya un poco la prisa con la que se realiza pues, esta medida, ¿no? Vean el último del Consejo de la Judicatura, el Fondo Administrativo de los Recursos Provenientes de Sentencias que deriven de las acciones colectivas e injustas. Es por mandato del Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿no? O sea, de inicio ahí ya tenemos una contradicción entre esa prohibición, ahí hay un mandato de ley muy clarito, el nuevo código, el Código Nacional lo retoma también, en ambos casos hay un mandato concreto y pues ahí el despropósito es gigantesco, ¿no? En ese sentido, ¿no? El antepenúltimo del lado de, el último en el caso de la Corte, el famoso fondo Curica, aquí sí voy a hacer mi berrinche. Yo estoy muy metido en el momento en que se creó esto, en 2006, 2007, fue cuando se hizo la consulta nacional sobre impartición de justicia en México, se creó la MIJ, la Asociación Mexicana de Partidos de Justicia, y se creó el Fondo Jurídica como un fondo semillero para innovación judicial. Por muchas razones el Fondo Jurídica hizo muy poco, digamos, se utilizaron muy poco los recursos ahí, es una lástima. Para que tengan una idea, el proyecto Juicio en Línea del Tribunal de Justicia Administrativa fue financiado por el Fondo Jurídica. Ese fue probablemente uno de los... Sí, pero es uno de los pocos casos donde tienes una experiencia positiva del fondo. Y de hecho, si hay preguntas o demás, hagámoslo más en conversación, ¿no? Para no... Entonces sí, brinquen en el momento en que lo consideren pertinente, ¿no? Hay otros que tienen fines muy específicos y que además el financiamiento es mixto, ¿no? El caso de el fideicomiso de mantenimiento de casas habitación para magistrados y jueces, entonces es muy claro y además cumple una función muy específica y de la noche a la mañana va a desaparecer, ¿no? Ahí hay, de hecho, mucho más como una naturaleza, yo diría medio mutualista, ¿no? Una cosa, ese fideicomiso, no sé si sea porque Pepe Nazar y yo como penalistas hemos constatado que a muchos jueces o magistrados, por ejemplo, que están en Nayarit, cerca de los penales de alta seguridad, les ponen esas casas, vehículos, etc. Ese fideicomiso es para eso. Pero ahora, ¿cómo los dejas sin eso? Si los matan. Exacto. ¿No? Es un problema. Efectivamente, ese es un problema. Pero no solo es, digamos, para los penales, pero es también quien esté familiarizado, digamos, con los funcionamientos del Consejo de la Judicatura, pues en algún momento va de época en época otra vez, pero en algún momento el miércoles en la mañana sesionaba el Consejo de la Judicatura la comisión de adscripciones y para las 2 de la tarde tú te enterabas que tenías que estar en Tijuana al día siguiente, ¿no? Y entonces, ¿a dónde llegas? ¿En qué condiciones llegas? ¿Cómo aterrizas? Y hay otros juzgados, no sé, en Matamoros, por ejemplo, pues en el techo del juzgado está un departamento para el juez, ¿no? Son condiciones mucho más complicadas. Que no pueden salir. Exacto, no pueden salir, ¿no? Sí. Hay todo tipo de anécdotas, pero afecta claramente la calidad del servicio, ¿no? Entonces, quizá aquí la reflexión dura sobre los fideicomisos es que su desaparición sí es un ataque frontal hacia el Poder Judicial Federal, claramente hay que verlo en ese sentido. Sí siento que tienen áreas de oportunidad al interior del Poder Judicial Federal también en
cómo se manejan los fideicomisos y en explicitar con mayor claridad sus fines y demás. Las cuentas ahí están, pero encontrar, por ejemplo, los contratos propiamente dichos, identificar la naturaleza de de cada fideicomiso, de cada fondo, no es una tarea sencilla. Alguien de México evalúa, lo hizo muy bien, aparece, si ustedes, Leonardo, lo publicó en Nexos, y hace un muy buen repaso de los fideicomisos. Si quieren tener, digamos, una idea adicional, esa es una buena lectura, se lee bastante rápido además, es una lectura que les da una idea, digamos, un poquito más amplia de qué es lo que tendríamos aquí, ¿no? El fideicomiso que sería interesante también, digamos, para marcar un poco la importancia que hay, es el que se crea en 2013. Leonardo Muñoz, ¿no? Sí, Leonardo Muñoz. Eso, ¿no? El que es importante, digamos, en este concepto multianual también, es el de 2013 para la justicia penal. Para la justicia penal. Este es con el que van a financiar toda la creación de los centros, ¿no? Centros, digamos, en muchas partes de la República, centros de buen nivel en general, digamos, los centros los de las salas de audiencia, ¿no? Entonces, este te muestra, digamos, ese brazo que requiere el Poder Judicial para poder reaccionar a los cambios, para poder estar en condiciones operativas. Tendríamos que tener un análogo para el caso laboral, no lo hubo, y entonces ahí depende mucho la negociación presupuestal año con año y de lo que les avienta, ¿no? Entonces, parte, y esto me lleva al punto que quiero hacer, parte de la construcción, digamos, detrás de los fideicomisos, está en el problema de la autonomía del Poder Judicial. Si el Poder Judicial no tiene condiciones para garantizar su operación desde una perspectiva multianual, y cuando hablo de multianual, es un proceso de planeación muy básico. O sea, una organización como un Poder Judicial no puede tener planeación del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal, ¿no? Es absurdo pensar eso. Simplemente pensemos, por ejemplo, la gran expansión del Poder Judicial Federal, ¿no? En época de Góngora, que además es el primero en leer la necesidad de financiar. Góngora es el primero que lo dice, el primero que empieza a hablar del presupuesto, de porcentaje fijo en la Constitución, es Góngora. No la pega para el Poder Judicial Federal, pero muchos poderes judiciales locales pescaron, ¿no? Y sobre eso voy a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero esta idea de planeación, ¿cómo generas tu oferta de servicios? ¿A quién quieres generar? ¿A quién quieres atender? ¿No? La estrategia del amparo directo, por ejemplo, crearon circuitos, sobre todo me parece en amparo directo. Yo no estoy seguro que haya sido tan buena idea, francamente, pero es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Tenemos una oferta muy amplia de amparo directo. Y ojo, no me pasa por la cabeza pensar que debemos acabar con el amparo directo tal y como está, no estaría diciendo eso. En algún momento, por ahí en 2006, 2007, fue algo que estuve considerando, digamos, cuando estaba analizando los resultados de la Consulta Nacional de Justicia, el libro blanco, todas estas cosas, pero hoy en día creo que no hay condiciones, a pesar de que la justicia en México es muy distinta, digamos, incluso por entidad federativa. No, para decirlo muy claro, no es lo mismo litigar en Guanajuato que litigar, qué sé yo, exacto, ¿no? Entonces ahí hay diferencias, pero el amparo directo sigue siendo una contención. Ya que me metí con amparo directo, no resisto el punto. Si ustedes hacen un conteo más o menos del peso del amparo directo en México, más o menos se van a encontrar que de cada 100 sentencias de un tribunal superior de justicia, más o menos 25 son las que van a amparo directo. Es mucho menos de lo que nos imaginamos, ¿eh? Y de esas 25 vamos a suponer que estas 25 se vuelven 100. Se conceden, en materia penal se conceden más amparos, ¿sí? En materia penal se conceden sobre el 40% de los amparos, más o menos, 40-45%. Nota a pie de página también, aquí van incluidos los unitarios, los de apelación ahora, ¿no? Ahora de apelación. Pero típicamente, digamos, lo que se decía es que la justicia local era subsidiada a través del amparo directo, pero cuando lo lees también desde el punto de vista de los mis datos son unitarios todavía, pero están estabilizándose ahora
colegiados de apelación, todavía no me termino. No me gustó esa reforma por varias razones, pero bueno, para no entrar. Y en materia civil se estará concediendo como el 20% de los amparos solicitados, ¿no? De los amparos directos. Nada más para tener una idea de la foto de cómo está el amparo directo. Eso da un 5% de las sentencias revocadas. 5%, ese es el punto. De ese 100, 5%. Exactamente. Aunque Aunque sigue siendo muy importante, ¿eh? claro, sigue siendo un montón porque en un verdadero federalismo judicial ese 5% sería aún todavía menor, muy pequeño. En realidad sigue siendo un tema de un recurso de casación, el amparo directo respecto a la justicia local, que no tiene mucho sentido, que o sea, todo el mundo habla siempre maravillas del amparo y ya decía Bolívar, esta frase es malísima de que el amparo es tan bello, que tiene nombre de mujer. Sí. Pero lo que termina es asfixiando la justicia local. Sí, claro. Sí. Entonces, 5% es muchísimo en un escenario donde no debería de haber ese 5%. Pero fíjate que nosotros nos tocó luchar en aquella famosa intento de reforma para desaparecer la amparo directo, y Víctor Rivera, los coordinadores de la Comisión Penal. Hicimos un ejercicio muy interesante. ¿Qué estaría pasando si hubieran dejado sin efectos la creación de la amparo directo? Habría un 98% de impunidad procesal. Es que yo creería que no es ni una ni otra, o sea, no es esta falsa dicotomía de o tenemos esto o no, pues más bien es parte del mismo problema, porque bueno, ya será nuestro propio expositor que nos diga, sí, es un tema de presupuestos multianuales, es un tema de plurianualidad, es un tema de fideicomisos, es un tema de transparencia, es un tema de recursos humanos, Pero nada más para no soltar el problema del amparo. El amparo, yo a veces pongo el ejemplo de la sentencia aquella, y ese fue un amparo en revisión, de hecho, ni siquiera fue un amparo directo, pero el origen fue procesal, de esos indirectos contra era auto de forma en prisión. Pero es el caso de Iguala. En Iguala, cuando los detienen en un Walmart con armas sembradas, claro. Todo el mundo sabe que es, ¿no? El juez la deja correr, el unitario la deja correr, el juez de amparo la deja correr, y hasta el colegiado es cuando hay una condición específica, ¿no? Entonces, a veces lo que estamos viendo es cierta perspectiva de corrección en el amparo, en algunos entuertos, en otros, bueno, no nos damos cuenta simplemente, o van corriendo. Pero esa es una gran pregunta, porque si lo ves desde la justicia local también dirías, si me está subsidiando la justicia federal, ¿qué incentivos tengo yo para invertir? Construir, para investigar, para experimentar, ¿no? Esta frase del Justice norteamericano, que los poderes judiciales son una gran mesa de experimentación, donde El percolation, ¿no? el propio amparo nace en la Constitución de Yucatán. Las soluciones no están en el ámbito federal únicamente, pero con estos mecanismos pues terminas asfixiando la justicia local, en parte. Parte ese es el problema, ¿no? Y el problema más importante son la jurisprudencia, en realidad, porque los tribunales locales no tienen incentivos tampoco para generar criterio, ¿no? Pero bueno, ahí nos desviamos un poquito, regreso a presupuestos. Miren ustedes la evolución del presupuesto federal, esto lo tomé de México Evalúa. Seguramente, bueno, Lorenz iba a hacer algunos comentarios sobre esto. He estado muy cerca de lo que están haciendo ellos, pero bueno, es muy buen trabajo, muy buen trabajo, y además es artesanal. A mí no me alcanza el tiempo para hacer la artesanía que hacen ellos, pero yo lo utilizo, ¿no? Fíjense esto es bien interesante. Esta es la evolución del presupuesto del Poder Judicial Federal. Si se fijan, la última columna es el presupuesto de 24 como venía planteado. Ahí va a tener un pequeño chipote por lo que decidieron de última hora de añadirle al Tribunal Electoral. ¿Ok? ¿Sí? Mi conclusión es que la bajada, si bien existe, no es tan sensible, ¿no? Ese no es tan sensible. ¿Qué quiere decir? La gráfica lo que nos dice es que el presupuesto judicial de alguna manera pasa en automático. Y pasa en automático como, olvídense, digamos, de la cláusula del 75 de la Constitución, de garantizar la existencia del presupuesto, cómo se combina con el 120, ¿cuál es el que
regula esto, 126, 120, bueno, en fin. Es relativamente estable. Ojo, si yo les proyecto los presupuestos de los poderes judiciales de las entidades federativas, por ahí los tengo, pero no pude hacer la gráfica, tengo el Excel gigante, está horrible, pero veríamos un comportamiento muy semejante. Ahora bien, si ustedes le preguntan a un presidente de un tribunal superior de justicia, al que quieran de cualquier parte del país, ¿cuál es tu principal problema? Te dice la negociación del presupuesto. Pero ¿por qué la negociación del presupuesto es mi principal dolor de cabeza si los números me dicen que es relativamente estable? Porque aquí creo, y esto es lo difícil, porque son negociaciones muy silenciosas. Son espacios muy, muy silenciosos donde el presidente decide jugársela o no jugársela en tal o cual cosa, sea con la Secretaría de Finanzas del Estado o sea directamente en el Congreso. Pero esos silencios no los alcanzamos a ver. Entonces la pregunta es, ¿esos silencios qué implican? Probablemente implican el gasto de inversión de los tribunales. De ahí subrayar otra vez la importancia de los presupuestos multianuales para los poderes judiciales. Sí, no los van a dejar sin salarios, por lo menos todavía no se les ha ocurrido. No yet. ¿No? Exacto, no yet. Pero en el día a día, digamos, se garantiza el funcionamiento grosso modo de la justicia, pero se garantiza a gasto corriente, ¿no? Lo que traes y para vivir al día. Inversión en tecnología cero. Proyectar hacia el futuro. Eso, proyectar hacia el futuro, renovar, replantear cosas, es un dolor de cabeza. Digamos, decías, el nuevo sistema penal, la creación de estos centros de justicia, donde vienen las salas de apelación, etc. Los tribunales colegiados de apelación, los tribunales de circuito, juzgados federales, pero no solo eso, sino está la nueva justicia laboral, tiene inversión, y la nueva justicia del Código Nacional Familiar. Civil familiar, que también va a requerir salas de Los orales mercantiles también, ¿no? ¿Dónde van a sacar para hacerlo? Sí. Ahí está el brete a todo lado. Efectivamente. Toda la reforma del Código Nacional de Defensa Civil y Familiar pues implica una renovación. Sí. Requiere inversión. Digo, tenemos 4 años, ¿no? Pero eso se va a rapidísimo. Y tus herramientas de capacitación pues, son muy limitadas. Cuando ves, por ejemplo, los informes de las escuelas judiciales, te avientan conferencias, como eventos de capacitación y te avientan pero hacer cursos de capacitación para jueces es muy complicado. En algún momento de la vida hice esas cosas y un poco tu objetivo es lo que enseñas el viernes, alguien tiene que aplicarlo el lunes, es una jugada, ¿no? Porque llegar a hablarle también es una cosa, y de por sí la banda está cansada, los viernes, todos nos ha pasado eso, ¿no? Pero planear bien cuesta y ejecutarlo también cuesta mucho. Y la justicia depende un poco, en buena medida, de la buena voluntad de la coyuntura para eso. Entonces, esa subordinación es implícita. Lo que estas gráficas nos dicen es que hay subordinaciones muy implícitas dentro de los poderes judiciales. Este es parte del problema que creo que nos empieza a destacar esto. Lo que tenemos es, claro, un berrinche legislativo, efectivamente, pero detrás de esto hay un problema mucho más, digamos, cíclico, un problema grueso, ¿no? ¿Qué pasó en México? En México los poderes judiciales crecieron por ahí de 1998, 1997. Va toda la historia muy corta. En 87 el maestro Fix tiene la idea de reformar la Constitución y hace 2 cosas. Una, especializa la Corte. Yo creo que la reforma 87 era que especializa la Corte como Tribunal Constitucional. No lo vimos tan rápido, fue hasta la reforma del 94 la que lo marca, ¿no? Pero yo me acuerdo que era pasante en esa época, y se preguntaba, ¿y ahora qué va a pasar? Pues que los ministros van a ser los aviadores mejor pagados. Ese era el chiste de los años 87, 88. La de 94. Claro, fue una muy buena reforma. Pero lo que estoy diciendo es que la de 87 no terminó de prender como probablemente el maestro se lo imaginaba. Porque ya fue, digamos, dejemos que lo procesal y lo sustantivo lo vean los colegiados de circuito, ¿no? Antes nada más era lo procesal, se quedaba el colegiado y si era a fondo, pues ya ibas al acuerdo. Pero tardó mucho ese proceso, ¿no? Y la reforma del 94 traía ya ese fortalecimiento, y bueno, la
administración de la Corte, ¿no? Pero en ese momento empezó también un discurso muy fuerte por la independencia judicial. Ahí es cuando se reforma por primera vez el 116, fracción tercera, para hablar de independencia judicial y inamovilidad de magistrados. Pero eso tardó 10 años en prender. Los primeros amparos de magistrados por inamovilidad son de 1998 y el primero se lo aventó en Michoacán. Fue alguien, si mal no recuerdo, había sido secretario de estudio en algún colegiado. Lo cambiaron, digamos, transitó al tribunal local, fue magistrado en el tribunal local y cuando le empezaron a complicar la renovación, presentó un amparo. Ese fue el primer amparo, pero tardó 10 años. A partir de eso, hubo una revolución judicial en el país. Había poderes judiciales, por ejemplo, el de Baja California, llegó a tener 2 plenos. Porque corrieron a un pleno, llega el gobernador, corre, digamos, a la antigüita, corrió a toda la banda, todos se ampararon, y mientras todos estaban amparados, designó un nuevo pleno. Todos ganaron el amparo y de repente pues, ya había 2 plenos, ¿no? Y entonces en ejecución de sentencia corrió a los otros y los otros pidieron amparo, y entonces les negaron el amparo porque no hay amparo contra amparo. Pero Baja California fue una guerra civil. Y los justiciables, bien, gracias. Y los justiciables en el estado de Camus, exacto. Un Marbury versus Madison cualquiera. Exacto, ¿no? Pero bueno, parte del problema aquí empezó también la retórica del presupuesto y empezó a flexibilizarse mucho. Si ustedes ven los datos de aquellos años, los poderes judiciales empezaron a ser muy bien financiados. Pero regreso a Guanajuato, porque se lo vi muy cerca. Y Guanajuato tenía a don Miguel Ángel García Domínguez de presidente, que había sido ministro de la Corte, estaba en la sala auxiliar, si no lo recuerdo. De pelo blanco. Sí. Pero un tipo con mucha personalidad. Y en Guanajuato logró tener liderazgo y logró jalar mucho a su poder judicial. Y entonces empezó a importar mucho quién era el presidente del tribunal y ya no era necesariamente si era cercano al gobernador o no, empezaron a tener bastante autonomía los poderes judiciales, ¿no? Como ese ejemplo muy marcado. En esa época, tú te acordarás de esto, del escándalo de Medina Millet, del homicidio aquel, el presidente del tribunal de Yucatán, Ángel Prieto se llamaba, defiende controversias constitucionales, defiende contra el gobierno del Estado y además está defendiendo un muy activo presupuesto. Entonces es una época en donde los poderes judiciales se empiezan a convertir en entes mucho más litigiosos de lo que uno estaría dispuesto a imaginar, ¿no? Y ahí vienen algunas preguntas sobre eso, ¿no? Esto me lleva, bueno, esto ya lo marqué, hay bastante estabilidad en los presupuestos estatales también. Sí vemos algunos bajones, pero son muy pocos. Guerrero, por ejemplo, hace algunos años tuvo un bajón sensible, pero por lo general lo que vemos son fluctuaciones en porcentajes relativamente pequeños dentro de los poderes judiciales. Pero ahí entiendo que tu hipótesis no es tanto cuánto baja o sube, sino la percepción de que si no te alineas por la derecha, ahí está la espada de Damocles y eso es suficiente. Y el peor de tus mundos ahí es, te quedas con lo que vives, vas a vivir al día, ¿no? Olvídate de hacer cualquier otra cosa, vas a vivir al día, a eso te estoy convenciendo, ¿no? Pero tu margen de maniobra para hacer otras cosas es absolutamente cercano a cero, básicamente, ¿no? Entonces, esa es la apuesta, y entonces las negociaciones y los silencios tienen mucho más que ver con qué quieres hacer, en el entendido que pues, puedes sostenerte a ti, ¿no? Cualquier otra cosa ya se entiende como un lujo en ese sentido, ¿no? Y se reducen un poco los presupuestos, es decir, puedes tener casos extremos, el de Veracruz, ¿no? El Poder Judicial quebró. Hace 2 o 3 años el Poder Judicial de Veracruz quebró, literal. No había dinero ya ni para pagar la multa. ¿Sí? Ese es, digamos, el caso más extremo. Ciudad de México este mismo año empezó a tener sus problemas también importantes. Exacto. Ciudad de México, por ejemplo, es muy fluctuante, muy fluctuante. Que ahí fue un caso también como de control de ese presupuesto, porque sí se tenía y al final se resuelve. Era más bien la posibilidad de controlar, de gestión. O sea, el presupuesto estaba, pero más bien se dosificó, se controló, ¿no? Que al final no tardó en resolverse en un par de sesiones. Que ahí tienes otra observación. Los jueces típicamente no son muy buenos administradores. Entonces hay problemas importantes de gobernanza. Sí, claro. Las observaciones que hice a los fideicomisos, por ejemplo, tienen mucho que ver con gobernanza. El Fondo Jurídico es un gran ejemplo de eso.
la poca capacidad de gobernanza en temas administrativos por parte de la organización complica mucho los procesos de toma de decisiones e inhibe las decisiones. Entonces, parte de la discusión financiera de los poderes judiciales tiene que ver mucho con la profesionalización de las administraciones. Ha ocurrido, pero muchas veces el modelo de gobernanza, por ejemplo, piensa en el Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal, voy a llevarlo al exceso, pero deciden incluso el color de las puertas, ¿no? Entonces, eso claramente está hablando de una figura que no funciona para gobernar una organización tan compleja como el Poder Judicial Federal, ¿no? Necesitan un CEO, básicamente, y que el CEO le reporta al Consejo de Administración, le hace el Consejo de la Judicatura, pero el mecanismo es muy, muy distinto. Ese es el gran problema, por ejemplo, de la escuela judicial, ¿no? Los exámenes pasan por el Consejo de la Judicatura, eso es micromanagement. Algo que hemos pensado en la Libre, por ejemplo, es que creo que incluso hay esta carencia de programas de administración de la justicia. Es decir, cómo saber, no se prepara, no se estudia. Hoy en día uno ve quien estudia para médico, existe administración de hospitales, por ejemplo. O sea, un médico puede ser lo que sea, pero hay una materia que tiene que administrar, que es poner tu clínica, que es ser parte de un hospital. Eso creo que hace falta en el derecho, y creo que sí es una responsabilidad de quienes formamos parte de instituciones académicas, sí, y que tienen que nutrirse de la administración y al mismo tiempo conocer el lado judicial, porque si tenemos el mejor administrador de Amazon, pues tampoco va a entender las lógicas de creación de nuevos órganos, ¿no? Cómo crecen exponencialmente siempre la justicia. Creo que ahí es un área de oportunidad, y asignando la responsabilidad que todos debemos de tener, pues creo que ahí incide con esta vertiente que tiene muy de una visión más amplia de la típica visión del derecho. Creo que puede ser interesante crear cosas, ¿no? Claramente una oportunidad. De hecho, eso se ve, ¿sabes dónde? En la reforma penal. Los administradores de los centros de justicia lo reventaron luego, porque no supieron cómo, y no pusieron jueces. No necesariamente resolvió el frente, pero claramente te está hablando de un problema muy importante de la gobernanza de las instituciones. Pero los administradores no jueces, a mí me consta. No. Fue un Pero no error. los capacitaron. Exacto. Una especialidad si quiere. Exacto. No dialogan. Ahí, pero ese está perfecto el problema de los jueces, porque los jueces están administrando, se les hace bolas en manos. Es muy clarito el problema, ¿no? Tiene que ver hasta administración de tu juzgado de distrito. Claro. Un juzgado de distrito es una pyme, es para con 50 personas trabajando ahí. Literalmente, a veces. Hay un presupuesto ahí que se administra. Exacto. Y el tiempo del juez en el día a día es más resolviendo problemas que leyendo sentencias, ¿no? Esa es una realidad. Es un poquito lo que nos vamos a pensar. Con esos fondos tan grandiosos de fideicomisos, ¿por qué no se están aplicando en favor de este beneficio? Empezaron a mandar jueces a Costa Rica a un curso que llevaba 2 semanas, que la verdad no capacitaba nada. Y en lugar de traer a los expositores, organizarlos, hacer un foro enorme, se está el dinero. Y en ese aspecto creo que han sido demasiado conservadores los administradores de poder. Les dan miedo las tasas. Ya, hasta el Fondo Jurídica, 700 millones de pesos que están desde 2008 sin tocarse porque nadie ha logrado echar a andar esto, ¿no? Esa es parte del problema. Bueno, déjenme concentrarme ahora en defensa de presupuestos judiciales, porque esta es digamos la pregunta. Ahora, ¿qué expectativas tendríamos, no? Un poco cosas que seguramente tú ya tienes muy estudiadas, pero es parte, digamos, de la discusión que hay, ¿no? Perdón, pero es que el caso de ustedes es más por los derechos laborales de los trabajadores, o si entran a este tema. Bien, nosotros, y creo que poca gente conoce el beneficio de estar como el doctor Caballero estudiando esto mucho tiempo. Uno hace un cuarto de guerra con 5 o 6 constitucionalistas y sacamos el mejor documento posible en 5 días, porque ya el trámite los tenía que prestar una semana, ¿no? Entonces, hay muy buenas nociones, se toman muchas ideas de independencia, de derechos laborales, sobre gastos plurianuales, pero hay inmensas áreas de oportunidad en todos estos litigios, ¿no? Entonces, efectivamente, seguimos tratando de aprender y ir enmendando la plana en lo que sea por los litigios. Sí, es parte de...
Y entiendo que ayer se presentó una acción de inconstitucionalidad ya. No sé quién la hizo, esa sí no sé. El registro de saber si ustedes, pero No, el cuarto de guerra lo manejó Moreira. Ok. Fue el título de guerra. Ok. Se sumó el Senado y todos los partidos y todo lo que está por ¿Y quién llevó la pluma? Pero en esa promesa se había llevado a alguna, Seguramente. pero no sé si se ha convertido en esa. no sé Mañana sabremos. Estamos O sea, yo la estoy buscando en la mañana a ver si pero está muy fresca y no. Sí. No alcanzó, porque sí me pareció pertinente. tú no sabes quiénes hicieron eso. No, sé que en algunos de los partidos de oposición han titubeado en poner abogados externos porque, por ejemplo, en el caso de Conesa les pegaron muy duro porque estaban metiendo el presupuesto de los partidos y están contratando abogados externos cuando había tantos jurídicos internos. Entonces, si sí hay, que pues Ya porque me hay abogados parece. externos, no van a estar tan evidentes y no van a estar autorizados en las demandas. Con la piedra esconder la mano. Sí. Y les cuenta, hay épocas, digamos, en litigio de las entidades federativas sobre este tema. Y voy a problematizar algunas de las cuestiones que hay en esto. Esto sobre todo son controversias constitucionales, lo que se ha presentado. Se han presentado algunos amparos, normalmente los amparos no han llegado a buen fin, porque esto se lee mucho más como un conflicto de poderes, típicamente, ¿no? Pero aquí tiene una pregunta muy divertida, es ¿por qué unos litigan y por qué otros no litigan? ¿Qué condiciones hay para que alguien litigue? Porque aparentemente todos reciben el mismo trato, ¿no? Orden del gobernador. Exacto, ¿no? Entonces, ¿quién sí se rifa y quién no? Y les cuento un poco, el Estado de México, en 2019 presentaron una controversia constitucional, el Estado de México no estaba satisfecho con su presupuesto, en cuanto llegó el magistrado Sodi dijo, no, y se deshizo. ¿No? El magistrado Sodi consideró que sus capacidades de negociación serían muy grandes, nunca lo he platicado con él, son temas muy sensibles para los presidentes, en corto te cuentan, ¿no? Pero no hay que leer mucho más, él entiende que su capacidad de negociación, su bono de llegada, lo que ustedes quieran llamar, pero este ejemplo nos ilustra mucho el problema, ¿no? Tienes que medir, y ahora, ¿qué puedes hacer y hasta dónde te alcanza? Eso es mucho más problemático. Sí les cuento, Morelos ha litigado desde 2016, Morelos presenta alrededor de 15, 20 controversias constitucionales al año, ya se resuelven por machote, ahorita les voy a platicar un poco por qué. Baja California, pues ya les digo, desde finales de los 90 está litigando y sigue litigando, es la banda rijosa allá, en ese sentido, y tiene un nivel interesante allá, es un foro interesante de Baja California en ese sentido. No estoy seguro que la calidad del foro en sí misma influya para hacer más propicios al litigio algunos poderes judiciales o no, pero lo dejo como una pregunta, ¿no? Yo creo que son más crisis de gobernabilidad para el propio poder judicial, los vamos a ver con cambios de gobernadores, llegadas de nuevas administraciones, se tensan las cosas, a veces los poderes judiciales no necesariamente cambian, lo hemos visto con los fiscales, por ejemplo, los fiscales que eran autónomos, se supone que tenían que trascender, ¿no? Yo creo que nadie ha trascendido, ¿no? Samarripa, Guanajuato, pero salvo Samarripa, Guanajuato no tenía muy claro Morelos. fiscales que... El de Morelos, pero ya ves, el sainete de Morelos. El sainete de Morelos está para el escándalo. Porque con Samarripa no podía. Tenía el respaldo de su... Veracruz también se lo echaron. Y en Veracruz, claro, ahí está... No hay un claro. Yo no tengo claro quién ha aguantado Tamaulipas. Ah, ok. Claro. Se aguantó. Bueno, y el nivel federal, obviamente, ¿no? Sí. También. Bueno, pero aquí todavía no ha habido cambio, ¿eh? No. Sí, todavía no ha habido cambio. Bueno, lo que sí podemos decir es que este es el fiscal que más ha durado en años. En años. En años. Entre otras cosas porque es el único fiscal que ha habido en el año. Y apaguen el Zoom. Exacto. Bueno. Colima planteó una, Aguascalientes planteó, pero estos son los más recientes, es del 2020 para la fecha, estos son los que han planteado controversias, ¿no?
¿Qué es lo que hace la Corte? La Corte lo lee desde el artículo 17 por tema de independencia y desde el 116 por división de poderes. Y la jurisprudencia está, básicamente son 3 tesis, vienen del mismo caso, son de 2004 y son estas. Poderes judiciales locales, condiciones necesarias para que se actualice la violación al principio de división de poderes en perjuicio de ellos. Esta es una violación que viene de... la presentación, la mandé, entonces la puedo circular. Si quieres. Luego la ves. Muy buena. Sí. No, en ese mismo caso se resolvieron las 3 tesis que les voy a proyectar. Además, era cuando todavía se publicaban tesis de las controversias y de acciones, ¿no? Y eso es del ministro Cosío y de Roberto Lara. Este es de Roberto Lara, sí, exactamente. El primer director del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte. Así es, sí, Roberto. Hoy en el TEC. Hoy en el TEC. Hicimos una oferta en el 100, pero no alcanzó. Sí. Pero bueno, digamos, esta la está leyendo desde las intenciones, porque es importante porque esta te tiende, digamos, la cama, por decirlo de alguna manera, para la controversia constitucional. Acuérdense que en controversia necesitas necesariamente el problema de invasión de competencias, y entonces esta por eso tiene, digamos, esa perspectiva relevante en ese sentido. Después tienen la limitación a su autonomía de gestión presupuestal, implica violación al principio de división de poderes. Otra vez, estos hay que leerlos, podremos leerlos de otra manera y justificarlas de otra manera a partir de las necesidades de los poderes judiciales, pero la Corte los está leyendo en lenguaje de controversia constitucional y necesariamente tiene que haber invasión de competencias y conflicto entre poderes. Y esto va a ser relevante un poquito más adelante, ahora les voy a explicar por qué. Esta es la tercera. La tercera es división de poderes. Para evitar la vulneración de este principio existen prohibiciones, y aquí la Corte hace un pequeño test de qué tipo de afectaciones puede haber y cuándo las afectaciones tienen ciertos impactos y qué impactos deben tener para generar una corrección dentro de la perspectiva de la justicia, ¿no? Estas serían las 3, digamos, que van a ver citadas continuamente en todo tipo de controversias que interponen los poderes judiciales, ¿no? Es como el ABC, digamos, para litigar controversias en representación de los poderes judiciales, ¿no? Los casos de Morelos. Aquí, no sé si no te mandé una versión previa, pero bueno, ya, es lo que tengo. En 2016, el Congreso de Morelos tiene una ley muy rara de pensiones, el Congreso de Morelos, porque las pensiones las establece el Congreso, ¿no? O sea, un burócrata se va a pensionar y tienes que hacer tu solicitud en el Congreso y el Congreso es el que te la aprueba, ¿no? Entonces se aprueban mediante decretos. Pero el Congreso después aprueba pensiones para funciones judiciales, pero las aprueba y no mete paquete económico correspondiente para eso. Entonces, el Poder Judicial de Morelos desde 2016 lleva, creo que las conté en algún momento, pero no menos de 40, 30 controversias constitucionales, tiro por viaje cada vez que hay una pensión para un funcionario judicial, Morelos interpone. Y después hay casos más complejos, porque es alguien que trabaja un rato en la Fiscalía del Estado, estuvo después en Secretaría General de Gobierno, y después terminó en el Poder Judicial. Entonces hay preguntas hasta quién debe hacer, de qué presupuesto va a salir la jubilación, en qué condiciones, quién la debe pagar, y las controversias van tratando esto persona por persona, desde 2016. Y aquí lo interesante es que Morelos no cambia, ¿no? Seguimos viendo, este año se han presentado 5, 6, 7. ¿No? Aquí claramente hay un problema. Es un problema político dentro del Estado. Yo creo que como ya empieza a ser viejo esto, pues ya es un problema mucho más de business as usual, ¿no? Aquí siguen las cosas y no necesariamente aparenta un conflicto del Poder Judicial con su legislativo, en el sentido de, pues aquí no nos estamos entendiendo, nadie quiere dar su brazo a torcer, pues siguen las controversias, pero ya es una cosa mucho más metódica de alguna manera, ¿no? Un tema peculiar es que la propia Corte está contenta con tener soluciones muy individualizadas a cada una de esas, sin tratar de generar garantías de no repetición, de modificar el sistema, no ha tratado de modificar nada, y todas invariablemente salen por unanimidad. Entonces, la Corte está muy contenta con seguir con este esquema. Ninguna tiene que ver con gastos plurianuales, con extender el tiempo, garantías, el gasto, no, todo está
sujetando las pensiones del Estado a que todos los años haya controversias. Exacto. Y no hay ningún incentivo para modificar, ¿no? Desde luego, digamos, queremos hablar de Fórmula Lutero, queremos hablar un poco de estos alcances y cómo los llevamos, digamos, otros. Y la sobreregulación de las controversias constitucionales también, desde el voto calificado para su procedencia. Yo creo que ahí hay un gran problema y esa es una discusión, me parece, ¿no? Eso se diseñó. Pero el diseño, cuando lo diseñaron estaban pensando en un congreso, no estaban pensando en un tribunal, ¿no? O sea, los escenarios son rarísimos, ¿no? O sea, ganaste pero perdiste y después en amparo la recuperas, por ejemplo, porque teóricamente tienes el criterio fuerte de la Corte, ¿no? Digamos, temas, por ejemplo, ley de remuneraciones, ahí se alcanzó una mayoría, pero si no se hubiera alcanzado la mayoría, pues los amparos hubieran tenido que tener ese camino por un 7-4, digamos, ¿no? Pero nos generan galimatías jurídicas, yo creo que es completamente cierto eso, ¿no? Pero bueno, ¿no? Alguien diría en Pino Suárez, el horno no está para bollos en este momento. Sí. ¿No? Pero bueno, déjame concentrarme en la 15-2021. La Constitución de Morelos garantiza que el Poder Judicial debe tener el 4.7% del gasto programable. La pregunta, fíjense, curiosamente litigiosa va a ser ¿qué es gasto programable? Ahí hay una pregunta importante que después nos va a hacer mucho ruido. Después, el Poder Judicial presenta su proyecto, lo manda a Gobierno del Estado y el Gobierno del Estado teóricamente tal cual lo debe aventar a su paquete, lo debe incorporar a su paquete, ¿no? Pero ¿qué hace el gobernador, ¿no? O la oficina de gobierno? Modifican el presupuesto y mandan un presupuesto mucho más bajo, ¿no? Lo mandan y el Congreso aprueba el proyecto en sus términos, es decir, el proyecto del gobernador en sus términos, ¿no? Entonces, acude el Poder Judicial de Morelos con dos duelos. Primer duelo, yo tengo derecho a mandar el presupuesto y el gobernador lo modifica, ¿no? Y segundo duelo, el presupuesto resultante no se ajusta al 4.7% del gasto total. Pero aquí viene el problema, y este es el problema que quiero subrayar. El 4.7 es una disposición de la Constitución de Morelos. En estricto sentido es un problema de legalidad, en lenguaje de controversia constitucional. Por lo tanto, la Corte no lee problemas de legalidad, que por cierto, yo creo que es muy cuestionable. Los ministros han ido y venido con ese problema desde el inicio, ¿no? La reforma de 2021 trató de marcar. Yo seguiría pensando que el lenguaje que quedó actualmente en el 105 fracción primera sigue hablando de violaciones penales y no las no excluidas de legalidad. Pero es mi lectura, ¿no? Yo no voto en Pino Suárez, ¿no? Pero mi lectura es que todavía alcanza, pero la Corte siempre, últimamente, ha sido muy refractaria, digamos, a este tipo de ideas. Siento que esto es un problema. Y lo voy a decir muy rápido. La Corte es el árbitro último de muchos problemas en el país. Cuando le dice que no a legalidad, le está diciendo que no a resolver conflictos. Entonces, no es el menosprecio de la legalidad que a veces se utiliza, por ejemplo, en el amparo, para excluir amparos de legalidad del conocimiento de la Corte, ¿no? Aquí no hay de otra. O sea, los poderes dentro de los estados o los órganos constitucionales autónomos dentro de los estados no tienen de dos sopas para tratar de resolver entuertos. Y si la Corte no lo resuelve, nadie más los va a resolver. Entonces, la legalidad en controversias constitucionales yo creo que requiere una vuelta de tuerca, mientras, sobre todo si la justicia constitucional local no es estable, ¿no? Y francamente no lo es. Me gustaría comentar, hay precedentes desde el lado electoral que justamente tribunales electorales locales han ido a reclamar ante la Sala Superior justamente el presupuesto, y el que no lo presente tal cual el gobernador ha sido causa, incluso le dan la razón. Les leo nada más el rubro de la tesis de 2000. Tribunales electorales locales, el gobernador debe incluir en la propuesta de presupuesto de egresos el Estado del anteproyecto de presupuesto anual presentado por el órgano de justicia electoral. Y ahí no ha habido tapujo. Obviamente puede dar pie, si invocan cómo vincular la violación
local a algún tema justo de independencia judicial, y creo que ahí es donde podrían vincular ya no una violación meramente de legalidad, sino una vinculación a la constitucionalidad. Entonces, interesante, porque no son pocos los precedentes que hay y pueden acudir vía JRC. En el caso de presentar el presupuesto, la Corte es tantito más estable. Aquí el ejemplo era sobre el 4.7 nada más. Y el ejemplo duro es, pues entonces el mensaje que te manda la Corte sobre esto es que el constituyente local o incluso el legislador local pueden poner 400 obstáculos y 400 barreras, digamos, para proteger el presupuesto local y se quedan en tinta. Porque la Corte esas no las va a revisar, ¿no? O las va a revisar en forma desigual. De hecho, el razonamiento de la 15/2021 es atípico en términos generales. Este es un proyecto de Lainez y después es un proyecto de Pérez Dayán parecido de Colima. La segunda sala en 4-1 contra Lainez vota que no ve legalidad, ¿no? Entonces ahí hay un tema abierto, ¿no? Y ahorita regreso a este punto que hacías tú. Desde la autoadmisión, en esta controversia se marca muy bien que el problema del 4.7 no lo van a ver, o que no lo pueden ver directamente, ¿no? Y en cambio al proyecto sí le entran, pero le entran porque entienden que hay un concepto de autonomía que garantiza la libre gestión de los recursos, y que ese es un elemento fundamental para tanto la independencia judicial como para la división de poderes, ¿no? Por eso regresaba al 17 y al 116, en este caso ya 116 fracción tercera. Y entonces se meten por ahí, ¿no? Terminan encontrando que efectivamente el gobernador no tiene atribuciones para modificar el presupuesto y que efectivamente el Congreso debe aprobar. Aquí es donde se meten indirectamente con el 4.7, porque dicen, pues entonces el proyecto no estuvo bien aprobado, pero ya estamos en ejercicio presupuestal, pues ¿qué hacemos? Pues dale la diferencia al Poder Judicial del 4.7 a lo que nos dieron. Entonces, como que legalizan o le entran indirectamente al problema de legalidad en este caso, ¿sí? Entonces le dicen básicamente al Poder Judicial de Morelos, ojo, se lo dicen por ahí de octubre del año del ejercicio fiscal, ¿no? Lo cual ya empezamos a decir, bueno, esto ya está muy complicado, porque tienes que ejecutar esa sentencia y tienes ya relativamente poco tiempo, ¿no? Está la regla aquella de controversia clásica, que es, si tu controversia no es sobre ejercicio presupuestal, si tu controversia no se resuelve en el año de tu ejercicio presupuestal, se sobresee, ¿no? Y aquí hay preguntas incluso de cuándo es importante accionar. Les voy a poner otro ejemplo de Baja California, tantito más adelante. Pero bueno, la segunda sala entonces ordena reponerle al Poder Judicial dinero. Pero la sentencia no es muy clara en determinar qué es el gasto programado. Y ese debate se va a ejecución. El asunto se está ejecutando 6 meses, 7 meses. Y el último auto que cierra, un auto ya del presidente de la Corte, es, pues por lo que nos dicen, después de un ir y venir de oficios, yo voy a entender que el gasto programable es el que me está diciendo el Congreso y que entonces el presupuesto aprobado en 2021 para el Poder Judicial de Morelos es el correcto. Pero, literal, esa es una victoria pírrica, ¿no? La ejecución, pues, pegaron un petardo en ese sentido, ¿no? O sea, no reclamaba obviamente más de lo que se había... Sí. Yo creo que es muy discutible cómo se llevó esa ejecución, ¿sí? Pero de ir y venir de documentos, además fue a media pandemia, hubo que reponer. Imagínense que le hubieran dado la razón a los 6 meses. Esto es seguramente 4 meses después de que ya acabó el ejercicio. ¿Cómo se hubieran asignado y ejercido esos recursos? Problema después, porque el año siguiente presentaron otra controversia porque hubo tácita reconducción presupuestal en Morelos para 2022. Y entonces el Poder Judicial volvió a la carga y dijo, no, porque nos van al mismo presupuesto de 2021, que ya no se ajustaba. Esa se terminó sobreseyendo, por ejemplo, ¿no? Ahí hubo sobreseimiento. Pero hay otra nota importante, ya que salió el punto, yo creo que aquí hay un problema procesal también. Y me parece que en litigio de presupuesto, si no afinamos el derecho cautelar, la suspensión,
no vamos a ir a ninguna parte, ¿no? Entonces, aquí probablemente es un momento donde la Corte tiene que echar para adelante, digamos, en los efectos de la suspensión y tratar de determinar. El ejemplo fue de 2004, la primera controversia sobre el presupuesto, todavía en época de Fox. Se acordarán que le modifican todo el presupuesto a Fox. En la canchas de básquetbol, en las carreteras. Aparentemente esa sesión fue muy complicada, pero salió un presupuesto muy... Entonces en 2004 se interpone, digamos, la primera controversia constitucional importante sobre el presupuesto. Pero lo que hicieron ahí fue desarmarlo en partidas y además colocar una suspensión, ¿no? Entonces esa suspensión me parece que mantuvo viva la litis, ¿no? Y el problema del presupuesto judicial es cómo mantienes viva la litis, ¿no? Evidentemente también, hasta dónde le puedes dar un efecto positivo. Ya sé que está la discusión de los efectos positivos. Yo creo que sí, en ese sentido, pero cómo mantienes viva la litis en esas condiciones, ¿no? Ahí hay una pregunta, pero creo que la alternativa más importante es empezar a hacernos preguntas un poco más fuertes sobre los alcances de las medidas cautelares, ¿no? El hecho, por ejemplo, que la Corte ya logre aceptar que en controversias o en acciones puede haber suspensión contra normas, creo que es un avance importante. ¿Sí? Lo que discutíamos, ¿no? Sigue siendo polémico. Sigue siendo, pero hay precedente. pero Sí, hay precedente. sí. No, y el presidente original, además de la Ciudad de México. De hecho, ¿sabe quién era quejosa en esa controversia? Yasmín Esquivel, junto con Edgar Elías. ¿Sí? Era una de transparencia. Sí, ellos eran quejosos en eso. Sí. Y ese es el presidente, el primer presidente Pérez Dayán, ese sí. Y ya después viene la acción. El embajador de México en la Haya. ¿Dónde está? No, Ex embajador de México en la Haya. Bueno. Total, esta es la historia de la 1521. Entonces nos dice un poco cuál es, digamos, el ancho de banda de este tipo de litigio. Lo da bien, ¿no? Lo jala bien. Creo que es un buen proyecto el que hace el ministro Lainez. Pero tiene la ejecución, ¿no? Entonces ganamos, pero no ejecutamos. Nada que un abogado tampoco le parezca desconocido, ¿no? Ese es un tema también. La ejecución es siempre un problema. Casos recientes, Colima argumenta temas de legalidad. Esta es una ponencia del ministro Pérez Dayán, y aquí les dicen, en esta oficina no vemos legalidad, la Corte no ve legalidad estatal. Yo creo que esto tiene también un poco el truco de la pluma. Entonces, ¿cómo planteas tu controversia? ¿Cómo tratas de hacerte cargo de eso? Porque Colima, no leí la controversia, pero me quiero imaginar que hicieron el planteamiento sobre legalidad pura y dura del orden jurídico de Colima, ¿no? Y entonces, si no lo relacionas o no lo relacionas todo el camino y no haces el pequeño argumento para establecer que esto puede terminar en un problema de invasión de competencias, digamos, materia de la controversia constitucional, entonces no te va a alcanzar para llegar, ¿no? Sin embargo, el ministro Lainez consideró que este era voto particular, vota en contra y entiende, muy cercano a lo que había dicho en Morelos, que este tipo de asuntos sí tienen un impacto a la luz de la lectura del 17 y del 116. ¿Cuál es la lectura específica? Bueno, pues las constituciones de los estados pueden ser poesía, ¿no? O sea, tienen el valor de poesía en ese sentido, pero no para este tipo de litigios. No son especiales ni por las propias autoridades jurisdiccionales locales, ni por ellos mismos. Exacto. Excepto que tengan sala de control constitucional. Y que seguramente tendrán un problema que va a tener la Corte ahorita. Veracruz empezó en el 2000 y de ahí se sugieren muchas. En realidad, más bien son pocos las que no lo tienen. Lo que más bien sucede es que son pocos donde funcionan. La Ciudad de México se tardó 3 años en echarla. Pero hoy en día ni funciona porque no hubo presupuesto para poner esos salarios. Tú siempre fijándote en detalle. Además, en Veracruz la sala se especializó en no ejercicio de la acción penal. Eso es lo que hacía el Constitucional de Veracruz. Muchos años. No sé qué estén haciendo ahora, pero en muchos años era... Ya no existe. Hay un ejercicio y entonces va por... Pero bueno. Vamos a Baja California. La 35-2020 de Baja California es muy interesante por varias cosas. Digamos, el fondo trae el problema de quién hace el proyecto de presupuesto, muy parecido a lo que habían planteado en Morelos.
trae una inconstitucionalidad de la ley de Baja California, de la Constitución de Baja California, porque dice esto, el candado en Baja California para el Poder Judicial dice más o menos así. Al Poder Judicial no se le podrá asignar un presupuesto menor al del año previo, sin incluir las ampliaciones presupuestales. Que aquí, este es otro problema para los poderes judiciales. Estaba bien, ¿no? Sí, estaba bien, pero fíjate, esto te permite abrir otro problema, digamos, del día a día del presidente del tribunal. Como tu presupuesto viene justito, pues entonces estás hablando a finanzas continuamente para negociar alguna ampliación, y es muy frecuente que te den ampliaciones. ¿Sí? Pero esa es una manera también de tener un control, digamos, directo de la justicia, ¿no? Entonces, pero bueno, yo te también doy la consigo- ampliación, pero estos asuntos no los resuelves. Exacto. ¿No? Aquí trátame bien. ¿No? ¿No? O si quieren llevarlo ya más fuerte en materia fiscal, pero tener la corte que no te va. ¿No? El dinero es el dinero, ¿no? No hay borracho que como alumbre. ¿No? Pero es parte del problema, ¿no? Yo creo que ha cambiado mucho la posición en materia fiscal, y este es un problema, pero luego vemos unos despropósitos gigantes. Pero bueno, no estamos ahí. Pero en Baja California me quiero concentrar en otra cosa. Este asunto se terminó sobreseyendo porque se acabó el ejercicio presupuestal del 2020. Fue el año de la pandemia, es cierto. Pero la controversia se presentó el último día del término y se presentó por correo. Es decir, alguien la presentó en Mexicali por correo. Tardó un mes en llegar, como 20, 25 días tardó en llegar. Entonces, pues la están acordando en marzo. De hecho, ese es el ministro González Alcántara Carrera, ¿no? La acuerda muy rápido, ¿no? En una semana, pero se viene la pandemia, ¿no? Porque ya estamos en marzo. Entonces, en la pandemia hay un giro, el acuerdo es notifiquen, Entonces, se repone el asunto por ahí de julio, más o menos. Y entonces empiezan a discutir cuál es el problema para hacer las notificaciones. El Congreso del Estado está cerrado, y ya se imaginan el brete. El asunto no se puede regularizar sino hasta noviembre. La audiencia de la controversia es en noviembre y la sentencia sale hasta febrero, ¿no? Pero aquí el mensaje es, si vas a interponer controversia, si no te esperes a que concluya tu término o al último día del término, ¿no? Te regla muy de litigante típicamente, ¿no? Ahora hay que procurar no llevar el término hasta las últimas, pero bueno, a veces es necesario. No quiero discutir mucho eso, pero en controversia, si tú sabes que la vida de tu controversia es el año del ejercicio, no dejes pasar mucho tiempo para interponer, ¿no? Y no la interpongas por correo tampoco, no seas así, ¿no? Que alguien, Siempre habrá un güey. que alguien ¿no? Es parte de la anécdota, ¿no? Y por eso lo traigo como anécdota. Después, está la 35-2020 sobre haberes de retiro. Esta es una modificación que hace el Congreso. Esta sí tiene una analogía interesante, por ejemplo, para el litigio de fideicomisos. Porque es el Congreso del Estado regulando las condiciones de los haberes de retiro del Poder Judicial, ¿no? Y en esta controversia la Corte entiende que si hay una interferencia irregular a la posición, digamos, del Poder Judicial. Entonces, lo que está velando es las condiciones de gestión y la gobernanza al interior, que tiene mucho que ver con el ejercicio presupuestal de un Poder Judicial, ¿no? En el caso de Oaxaca, este es el Tribunal Contencioso Administrativo de Oaxaca, al que le designa el Congreso un órgano interno de control. Otra vez, esta no es propiamente el presupuesto, pero es indirecta sobre el presupuesto, y terminan estableciendo que efectivamente hay una interferencia irregular sobre el órgano interno del control, ¿no? Tenemos claramente, digamos, las auditorías superiores, es un animal distinto, pero el OIC sí parece un problema mucho más específico, ¿no? Dentro de esta discusión. Me recuerda a la controversia que mete el Poder Judicial de la Ciudad de México en contra de la Constitución de la Ciudad de México por el Consejo Ciudadano de la Judicatura, donde había una mayoría de no jueces en ese Consejo de la Judicatura, y que la Suprema Corte dice, no, al Poder Judicial no se le toca ni con el pétalo de un ciudadano. Sí. Digamos, esa posición. Hay una pregunta de gobernanza, ¿no? Necesitas, digamos, una sobrerepresentación de jueces en la integración, no la necesitas, o hasta dónde sí, hasta dónde no. Y te puede llevar incluso al debate de la integración de la
¿no? Internos, externos. Votar por los ministros, imagínate. Oh. Sí, sí. Ese, ¿sabes? Ese yo ni siquiera dentro de la discusión. Es dar cancha a despropósitos, ¿no? Yo puedo decir ahorita un despropósito y solo porque lo dije, y libertad de expresión y la mano de entonces ya lo vamos a discutir. Los despropósitos me parece que hay que dejarlo y no darle un. Yo me atrevería a Pero apostar, estamos- afortunadamente no nos están grabando, que en la próxima elección, en la próxima campaña electoral, será un tema sobre la mesa. Sí, podría bastar. En fin. Algunas consideraciones nada más, y ya con esto cierro para no abusar de su tiempo. ¿Quién litiga y por qué litiga? Esa es una pregunta clásica de sociología del derecho, pero aplicada, digamos, a tribunales. Me parece que los tribunales van a litigar sobre todo cuando sus vías de diálogo están llegando al final. El diálogo va a seguir siendo el punto. Entonces aquí tenemos típicamente a poderes judiciales ya muy enfrentados con las administraciones, sobre todo con los gobernadores o con los congresos. Puede haber ambas líneas. O en ciertos casos, creo que en Baja California es un buen caso, ya se acostumbraron a litigar. Es decir, se legitima el litigio como una vía razonable, una vía aceptada Dices que bien para litigar mucho. Litigan desde hace años. Sí. Salvo que las mandan por correo, ¿no? Es así. Es así, no la voy a... No la dejaré pasar, pero sí. ¿No? Después, la estabilidad y los silencios. Lo que hay son muchos silencios de los que no nos vamos a enterar. Es decir, ¿qué tiene que hacer un presidente de un tribunal para que le aprueben el presupuesto? ¿Cuántas llamadas para ciertas cuestiones que pueden ser sensibles o no? Y nos puede llevar ya hasta problemas de amparo directo, eventualmente, ¿no? ¿Hasta dónde pues el Poder Judicial o la autonomía de los poderes judiciales se ve afectada silenciosamente, indirectamente? Por esto me parece que sí, me parece que es bastante, y ese es el corazón precisamente de cómo le garantizas una gobernanza a los poderes judiciales a través del presupuesto. De ahí subrayar la necesidad de fideicomisos y otras fuentes de financiamiento. Creo que eso es crítico, ¿no? La legalidad en la Corte, que ya hice mi comentario hace un rato, creo que la Corte debe repensar su doctrina de la legalidad, sobre todo en controversias constitucionales. Creo que están dejando muchos problemas. Yo sé que a veces algunos ministros dicen no somos contadores y no tenemos que andar viendo cuentas, pero son problemas que si no se resuelven en la Corte nadie más los va a resolver y ni modo, así es la cosa y los tribunales están hechos para resolver en puerto. Me parece que ahí habría que repensar mucho esta doctrina más dura de la Corte, ¿no? Seguramente en algunas ponencias no estarán nada contentos con lo que estoy diciendo, pero porque entiendo la cantidad de chamba, ¿no? La onda está ocupada y no tiene mucha más chamba, también eso es cierto, pero esos conflictos no necesitan salir, ¿no? Y adicionalmente, bueno, los límites, digamos, del litigio como recurso, sobre todo si no hay un buen sistema de medidas cautelares para este tipo de problemas. Mientras no tengamos eso, los litigios como recurso van a tener efectos, creo, limitados. Y hasta aquí